Aunque parezca difícil de creer, encontré algo que vale la pena ver en Amazon Prime. ¿Es en serio? Ahora que estamos por terminar la temporada de invierno 2025 de animes y en el canal hay videos sobre temas de escritura creativa, tenemos que aprovechar que casualmente concluyó la tercera temporada de... Siempre quise hacer eso en la cabina, además de usar una voz de robot con autotune en honor al malhechor más simpático de la serie, con el nombre más metalero posible, o sea, Machine Head. La idea, guerreros magos, es explicarles por qué la tercera temporada de la serie ha sido excelente conforme al uso que realiza de los recursos literarios que aprovecha para separarse de la mediocridad a la que nos tiene acostumbrados Marvel. ¿De qué trata? Mark Grayson es un adolescente aparentemente normal cuyo padre, Nolan, es el superhéroe más poderoso del planeta. Poco después de cumplir 17 años, Mark comienza a desarrollar sus propios poderes y aprende a manejarlos con la ayuda de su padre, quien resulta no ser tan heroico como pensaba, ya que esconde un oscuro secreto que comienza a deslizarse cuando asesina brutalmente a los miembros del equipo de superhéroes más grande del mundo, los Guardianes del Globo. ¿Qué clase de brujería es esta? Bienvenidos, guerreros magos y entusiastas de las tiras cómicas occidentales, a una transmisión más de su programa en el gremio del espectro radiofónico. Soy su anfitrión, Ursula, transmitiendo desde la dimensión BW085. Si les gusta el video, no se olviden de suscribirse, tocar la campana de notificaciones, dar like, comentar y compartir. Eso nos ayuda a elegir los temas en todas nuestras plataformas. Gracias por todo su apoyo. ¿Por qué debes ver? La serie animada es una adaptación de un cómic que desafía las convenciones de la industria en Occidente, que cuenta una historia muy bien, que padece de un pésimo marketing por culpa de Amazon y una animación mediana, lo cual provoca que gente como yo y los seguidores seamos el impulso que le brinda notoriedad. En el episodio 1 vemos un uso sutil e interesante del recurso literario conocido como paralelismo, que consiste en repetir una misma estructura varias veces, pero alterando algún elemento. Por ejemplo, el momento en el que Oliver descubre que tiene poderes recrea de una forma distinta este mismo acontecimiento que experimentó Mark en el primer episodio, y a la vez repite la secuencia donde Omni-Man jugaba con su hijo con la bola y la manopla para que al lanzar la bola la atrapara, solo que en el paralelismo Mark reemplaza a su padre y Oliver toma su lugar para simbolizar su rol de mentor como hermano mayor frente a su hermano menor. Lo anterior se repite en una escena original de la serie, donde Oliver sale a combatir el crimen con su traje hecho en casa, que por su apariencia es similar al que hizo Mark para lo mismo en la temporada 1. Adicionalmente, se suscita un tercer paralelismo en el episodio 2, en la escena donde Mark derrota a varios Reanimen en la base de los Guardianes del Globo, cuando Robot apaga el sonido que lo tenía incapacitado, porque la distribución de los cuerpos y lo violento de la escena es una referencia clara al final de la pelea de Omni-Man con los miembros originales de los Guardianes del Globo en la primera temporada. El recurso se aprovecha correctamente porque en el primer ejemplo se hace un pase de antorcha para que Mark, en el lugar de su padre, cuide a Oliver, mientras que en el segundo ejemplo se muestra a la audiencia las similitudes entre Mark y Oliver para establecer si, partiendo desde la misma perspectiva ingenua que tuvo Mark en un inicio respecto a lo que hacía Omni-Man, Oliver en su camino de ida podrá apoyar a un Mark que va de regreso tras ver el panorama completo para que puedan proteger juntos su planeta. Igualmente, en el tercer y último ejemplo, se posiciona a Mark en el papel de Omni-Man como un guiño a la idea de que el televidente se cuestione si es posible que Mark se esté convirtiendo en su padre al enfrentar a Cecil, lo cual fue la temática central de la segunda temporada,
actúa o solo está reaccionando como el adolescente nini que es. Los ninis son jóvenes que tienen dificultades para pasar de la escuela al trabajo, personas que ni trabajan, ni estudian, ni siguen una formación. En todos los casos, el paralelismo nos va a permitir reproducir la acción para comprender cómo ha evolucionado Mark Grayson, reiterando la misma escena en puntos separados de la línea temporal. Se hace que inevitablemente comparemos toda la situación anterior como la posterior. Al hacerlo, nos damos cuenta de los cambios que ha experimentado Mark, el incremento de su fuerza, el control de su técnica de vuelo, la manera en la que ciertas circunstancias afectan sus emociones ahora que ya no es un estudiante. Como ser un héroe de tiempo completo ha afectado su personalidad y su proceso racional para tomar decisiones porque se ha concentrado mucho en aumentar sus capacidades físicas y casi nada las intelectuales. Esas diferencias fundamentales nos darán una referencia sobre si Grayson ha sido construido y desarrollado de manera efectiva para justificar el camino por el cual lo lleva la trama. Por otro lado, el episodio juega con la escala de poder, un método para determinar el poder de un personaje comparándolo con otros personajes de su serie. Su lógica funciona como un silogismo por la relación transitiva entre sus premisas y la conclusión. Por ejemplo, si Mark es más fuerte que un Reanimen y el Reanimen es más fuerte que el Doc Seismic porque puede hacerle frente a Mark, entonces Mark es más fuerte que el Doc Seismic. En ese sentido, para que las criaturas subterráneas caigan bajo el control del Doc Seismic, estas deben ser más débiles que él, por lo cual se valoró la fuerza de dichas criaturas con un criterio inválido que rompe el patrón de este razonamiento sin una justificación apropiada en la serie para que pudiera capturar a los héroes y derrotar a Mark y Atom Eve. Sin embargo, en el cómic se explicó que, mientras que algunos héroes eran más débiles que las criaturas, los demás prefirieron dejar que los capturaran para no arriesgar la vida de los capturados. Una circunstancia que se salió de control. Dicha exposición es una explicación efectiva, sobre todo porque durante el entrenamiento de Mark se estableció que ha mejorado sus habilidades, lo cual ha hecho que sea más complicado imponerle retos, por lo que al no ser criaturas de las cuales se sabe que pueden dañar Viltrumitas, no es posible confirmar que tengan la capacidad para dejar inconsciente a Mark al provocarle una herida. En ese tenor, el cómic logró nerfear a los personajes para brindar cohesión a la trama sin romper los principios que rigen a la escala de poder, al hacer que Mark pierda la pelea por agotamiento tras ser abrumado por el número de criaturas que enfrentó. Así, se muestran las nuevas capacidades del personaje conforme lo dicta el principio literario de mostrar no contar, a la vez que se justifica por qué, aunque gane la pelea el protagonista, también puede perder, lo cual responde a la necesidad de debilitarlo para que la historia que se desarrolla tenga sentido y no se vuelva predecible y aburrida, como la agenda política progresista de Disney. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Por lo cual la serie se vuelve el ejemplo de lo que no se debe hacer. Además, en el episodio 2 se usa nuevamente el principio literario de mostrar no contar que mencioné previamente, el cual es una técnica narrativa utilizada en diversos tipos de texto para permitir al lector experimentar la historia a través de acciones, palabras, subtexto, pensamientos, sensaciones y sentimientos, en lugar de la exposición, el resumen y la descripción del autor, que evita el uso de adjetivos que describan el análisis del autor y en cambio describe la escena de forma que el espectador pueda sacar sus propias conclusiones. El uso de este recurso resulta particularmente efectivo en las peleas entre Mark y los Reanimen, porque el conflicto muestra el resultado del entrenamiento de Mark al enfrentar con relativa facilidad a estos rivales que en la primera temporada fueron un obstáculo importante para Omniman, cuando Mark era mucho más débil. De igual modo, resulta interesante el tema para debate que se plantea en el conflicto que se suscita entre Cecil y Mark, donde se plantea, en palabras del teólogo jesuita alemán Hermann Wassenbaum, que cuando el fin es lícito, también lo son los medios, ya que si Cecil está en lo correcto al utilizar el talento de los criminales para apoyar al gobierno y sus gobernados, entonces todo criminal tiene la oportunidad de rehabilitarse y convertirse en un miembro productivo de dicha sociedad al cambiar de bando. Pero si Mark tiene razón, entonces la justicia restaurativa no existe y nadie tiene derecho a la redención porque debe purgar condena aunque eso cause gastos. Este aspecto se profundiza en el episodio 3, cuando en un segmento
momentos sin diálogos, con música de fondo, se explica la situación de unos villanos que roban bancos pero tratan de reformarse para vivir honradamente, y los retos que enfrentan diariamente simplemente no les permiten dejar la vida criminal. Este es un ejemplo de que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, porque solo así eventualmente se eliminará la discriminación de las personas que han purgado condena cuando buscan rehacer sus vidas para que puedan enfrentar la vida real. Pero en esta economía eso es un proyecto en construcción. Incluso en el episodio 3 se usa el recurso literario denominado presagio o anticipación, una técnica literaria que consiste en introducir elementos en la narración que tengan que ver con los acontecimientos que sucederán en el futuro de la historia. Sería una advertencia o una indicación de algo que ocurrirá más adelante. En este caso, la pista o insinuación que crea suspenso y expectativa es el traje de Oliver, que rinde tributo a Omni-Man, porque para él Nolan no hizo nada malo en su planeta, y su gente lo vio como un auténtico héroe. Al ser un rasgo sutil, se aplica correctamente porque ese elemento requiere complementarse por otros para dar sentido a la interpretación que se le tiene que dar para que se cumpla su condición, mientras estimula la curiosidad del espectador y no revela detalles en detrimento del disfrute de la experiencia, en especial si te gustan las películas de Tarantino. Guiño, guiño. Lo mismo se hizo en el episodio 4, en el encuentro entre Immortal del futuro y Mark del pasado, donde le pregunta sobre su salud porque lo ve más delgado, pero nuevamente solo busca plantar la semilla de la duda en el espectador para que investigue. El resultado del presagio plantea el debate para reflexionar sobre qué es lo que se considera justicia, porque meter a la cárcel a las personas para rehabilitarlas no es lo mismo que matarlas a sangre fría, lo cual es venganza privada. La venganza privada se suscita cuando una persona hace justicia por su propia mano, en lugar de recurrir a la autoridad. Es un delito en sí mismo porque se opone a la variante pública, humana y científica que busca la intervención de un tribunal competente que imponga una pena proporcional al delito cometido, de forma que al conocer las particularidades del delincuente se busque rehabilitarlo. Asimismo, aunque en el episodio 4 se plantea otro paralelismo que conecta con la idea de que Mark no quiere ser como su padre de la segunda temporada, al poner a Mark en el lugar de Omni-Man y Atom Eve en el lugar de Debbie en la escena de Francia de la primera temporada, prefiero enfocarme en el análisis de dicha escena respecto al proceso interno de razonamiento, donde Mark, al poner en la balanza el deber o el placer, el bienestar de la mayoría o sus deseos personales, porque ese es el cuestionamiento que lo hace reaccionar, vemos cómo genuinamente, al ser un adolescente egoísta de manera coherente y no un sujeto virtuoso centrado en el autosacrificio, lo cual esperaríamos de un héroe de cómics que reacciona mecánicamente, se establece que dicha postura parece idéntica a la de Omni-Man respecto al evento que exige la atención de ambos. En el caso de Mark, es producto de que aprende de sus errores con Amber para no cometerlos con Atom Eve, mientras que Nolan usa la circunstancia para presionar a Debbie a responderle su pregunta, mientras que en el cómic parece que Mark no aprende nada, y aunque en la serie Mark es secuestrado, resulta refrescante ver al héroe rehusar el llamado, porque denota en una etapa común lo que siente el protagonista, como el miedo a perder a Atom Eve o la comodidad de vivir con normalidad la existencia por un momento sin tener que usar sus poderes antes de aceptar el desafío, porque no está reaccionando por inercia, y nos ahorra el cliché de la novia que se enoja por todo, que fue explotado hasta el cansancio en la primera temporada. Deseemos más pudín para Cosmo y bailar. Yo fastidio, hagamos mi baile. Fastidias por aquí, fastidias por allá. Fastidio a mi esposo noche y día sin parar. ¡Bien! ¡Por fin mi esposa me escucha! Este añadido, salido del viaje del héroe descrito por el mitólogo y antropólogo estadounidense Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras de 1949, junto con otras adiciones, complementa y mejora la exposición de la trama para agregarle profundidad y elementos que le benefician para que el televidente entienda lo que pasa en la pantalla plenamente, colocando a como lo único que vale la pena ver en Amazon Prime junto con The Voice, porque demuestra que no estamos cansados de las historias de superhéroes, sino de las historias mediocres. Eso tuvo que doler.
A su vez, a pesar de que los agregados en el episodio 5 fueron ampliamente criticados, estos le brindaron profundidad y coherencia al desarrollo de Atom Eve, Oliver y Titán como personajes, porque demuestran que Atom Eve es un personaje más complejo al desarrollar el concepto de para ganar dinero. Oliver es capaz de aprender de sus errores a pesar de que es un niño y lo sustenta en su origen alienígena, considerando que su raza madura mentalmente de forma más rápida en disonancia con su apariencia física. Y el rumbo para Titán mantiene la coherencia entre sus acciones y sus objetivos, porque al independizarse de Machine Head como criminal con complejo de Robin Hood, sería ilógico que se dejara manipular fácilmente por el señor Lu para volver al punto donde inició y necesitaba mover sus piezas con sus omisiones, además de sus acciones, para volver a mostrarnos su lado humano como antihéroe. El episodio 6 nos presenta a Powerplex, un personaje con una mente cerrada afectada tras la muerte de su hermana por su sesgo de confirmación, una tendencia psicológica donde se busca, interpreta y recuerda información que confirma las creencias preexistentes, mientras se ignora o desestima información contradictoria. Este antagonista funciona como un reflejo oscuro de Mark como protagonista porque en algún nivel ambos personajes comparten rasgos similares. Si tomamos en cuenta que el dejar la escuela ha hecho que Mark se convierta en una persona intolerante y cerrada que no es capaz de escuchar a los demás, pero han tomado caminos opuestos porque Mark busca hacer el bien a la mayoría mientras que Powerplex está obsesionado con la venganza. Este tipo de antagonista no solo desafía al protagonista externamente, sino que también lo obliga a confrontar sus propios defectos o miedos internos. El encuentro obliga a Mark a flexibilizar su punto de vista en blanco y negro sobre su labor como héroe a una escala de grises que resulta indispensable para que crezca el protagonista y deje su complejo de mesías, ya que a pesar de sus poderes debe aceptar sus limitaciones. Igualmente, dicho episodio nos regala otro gran ejemplo de presagio o anticipación al mostrarnos cómo cuando Powerplex usa sus poderes, el relámpago cae muy cerca de su esposa e hijo, lo cual advierte las consecuencias de las acciones de este villano. El mensaje de fondo del episodio es bastante valioso porque demuestra cómo el entorno amoroso de Mark le permite reflexionar sobre sus acciones en equilibrio, mientras que la esposa de Powerplex solo enaltece la sed de venganza que obsesiona al antagonista, lo cual lo condiciona para que no pueda aprender de la tragedia que él provocó. El episodio 7 destaca por su uso del humor, variando entre lo infantil, lo absurdo y la comedia negra, al revivir el gag de la momia de las otras temporadas, con el Mark moicano que quiere ver a su mamá para volverla a matar, o el momento en el cual el Mark moicano se burla del Mark enmascarado porque extraña a su mamá, respectivamente, lo cual permite retomar el debate del episodio anterior con Powerplex, donde se demuestra que la crianza influye sobre la naturaleza para cambiar a una persona para bien. También sobresale el uso del principio que dicta mostrar, no contar, al comprobar que varios de los malignos seleccionados por Armstrong Levy son más débiles que Mark porque no han pasado por similares dificultades que los hayan forzado a mejorar. De la misma manera, este es el episodio que muestra mejoras notorias en la animación como en la cinemática, donde cada variante de Mark que sobrevivió su batalla ve a la ciudad donde se encuentra quemarse. Del mismo modo, esa escena demuestra a su vez, una vez más, que los complementos ayudan a mejorar el contenido de origen porque estas peleas eran unas cuantas viñetas y la serie les ha podido sacar provecho por el medio en el que se desarrolla. Particularmente, me hubiera gustado que se desarrollara más las circunstancias que llevaron a las variables de Mark a ser como son en la temporada para generar expectativa, de lo cual hay ejemplos ilustrativos en el cómic de Batman Metal, donde se explica el origen de cada variante para entender cómo el que ríe junto a cada uno para que trabajaran juntos, y la animación de Batman The Brave and the Bold a través de los cortos que nos muestran cómo el emisario de Starro obtiene poco a poco el control de casi todos los héroes del planeta para que su amo se alimente, lo cual usó para
la trama de los Sequits en su material de origen. Lo citado con antelación es solo un detalle que no degrada la calidad del episodio, al igual que los cameos ausentes, porque estas diferencias permitirán que los fanáticos muestren interés por el cómic una vez que vean la serie. El episodio 8 concluye la temporada maravillosamente al obsequiarnos una pelea al nivel de Dragon Ball Z, sin censura, con sangre, carne y huesos, como lo exige una animación para adultos, cuando se desarrolla escenas violentas para desarrollar la trama, porque debe expresarse plenamente la amenaza que representa Conquest. ¡Viejo sabroso! De igual modo, destaca el uso de la comedia negra en el contenido original de la serie cuando Conquest le confiesa a Mark que entre los Viltrumitas él es visto como una herramienta con un objetivo y no uno de ellos, porque le temen y lo aíslan, porque sabemos que aunque podamos empatizar con él, sabemos que representa una amenaza sin redención, por lo que la serie está jugando con los sentimientos de la audiencia, magistralmente. Incluso podemos ver que el humor con Conquest desborda en lo absurdo si consideramos que nos da lecciones de vida sobre lo importante que es disfrutar aquello que amas, lo cual aplica el sujeto a su trabajo cual gladiador en el Coliseo. Finalmente, podemos concluir que la tercera temporada de la serie es superior a la segunda, y es casi tan buena como la primera, por los momentos de tensión, la acción, los momentos donde la animación mejoró, y los tópicos que propuso para discutir, para que la audiencia debatiera donde, por ejemplo, Mark es forzado a ver que fenómenos sociales como la delincuencia son multifactoriales, porque están repletos de tonos grises que requieren un estudio profundo, más allá de juzgar acciones como buenas o malas, a la ligera, por lo que Cecil, como representación del pragmatismo, obliga a Mark a asumir una postura más realista para beneficiar a sus seres queridos y la comunidad de la que son parte, aunque deba ignorar sus ideales para conseguirlo, y reconocer que no es pecado proteger a aquellos que le son más cercanos. Definitivamente, Mark debió ir a la universidad. Eso de ser un niní le está pasando factura. Estás enfermo, Bruce Wayne. Eso es todo por ahora. Soy su anfitrión, Percy Lancia, transmitiendo desde la cabina del gremio de los Guerreros Magos, en la dimensión BW085, dando por concluida esta transmisión de este espacio radiofónico. Hasta pronto. ¿Quién diría que Glenn de The Walking Dead tendría su venganza contra Negan, al ser ambos parte del elenco de doblaje de esta serie? ¿Dónde está?